Jejeje, ya ha pasado demasiado tiempo desde que no nos vemos. Hoy ante ustedes, está la parte 4 del iceberg de Perú. No lo he podido subir, mucho menos editar por mi falta de interés. Pero al ver algunos comentarios me anime a continuar lo que inicie. Nunca pensé que llegaría a 3000 visitas con uno de estos vídeos. Lo cual me alegra un poco. Pero ya sin sentimentalismos, iniciemos. Nivel 4. Reformas agrarias. Bueno, el título de esta teoría está mal, pero ya me demoraría mucho en editar eso XD. Bien, ¿se imaginan si Velasco no hubiese hecho la reforma? Estaríamos económicamente bien en agricultura, pero socialmente, los campesinos de ese entonces tendrían odio en sus corazones, odio el cual Sendero Luminoso en los años 70 y prosiguiendo en los años 80 tendrían más reclutas. ¿A cuántas familias benefició la reforma entre comillas? Aproximadamente 370.000 familias. Ahora imagina esa cantidad en tu contra, a favor y trabajando con Sendero. Las matanzas que hoy conoceríamos, serían peores, abrumadoras, terroríficas y la sangre derramada sería más. La reforma no fue perfecta, la considero un asco, pero mínimo detuvo un poco ese odio de los campesinos y Sendero no lo pudo aprovechar. La chalaca. Según el prestigioso periodista argentino Jorge Barraza, el término se acuña alrededor de 1900. En esa época, obreros ingleses que estaban construyendo ferrocarriles, jugaban partidos con los lugareños del Callao, los chalacos. También participaban algunos chilenos porque en aquella época había mucho intercambio entre los puertos de Valparaíso y del Callao. Esta versión indica que muchos chilenos venían al puerto, a veces para ver los partidos y otras para jugarlo, y que en una de esas contiendas vieron la maniobra hecha por un peruano, la adoptaron y se la llevaron a su país. Barraza cotejó sus investigaciones con libros de historia y con un apunte histórico del propio Jorge Basadre, que señala que en 1892 un habitante del Callao ensayó con éxito esta acrobacia en un partido con marinos ingleses. El Expreso de la Muerte. La masacre, conocida como el Expreso de la Muerte, ocurrida el 16 de julio de 1984, fue dirigido por el camarada José, quien a lo largo de 25 poblados del distrito de Soras, en Ayacucho, demostró su exacerbado desprecio por la vida y la ausencia máxima de piedad por sus semejantes. La intención era reclutarlos a su supuesta guerra popular. Aquellos que no los apoyaban eran llamados antipatrias o cómplices del gobierno que llamaban imperialista. Las amenazas cada vez se hacían más y más fuertes, pero llegó a un punto. El presidente de la comunidad de Soras, Olimpio Jauregui, ordenaría a cada uno de los habitantes a cortar vínculos con los maoístas, sin saber que esta acción le podría costar la vida. La madrugada del 26 de noviembre de 1983, el señor Olimpio y unos 2 comuneros fueron secuestrados y llevados a la plaza del pueblo. Los pusieron de rodillas, junto con un cartel que decía soplón. Llegando a las 11 de la mañana, le dispararon a Olimpio y a un campesino, al otro lo mataron a machetazos. A fines de 1983, lograron capturar a 2 militantes de Sendero Luminoso y los entregaron a los Sinchis, los cuales eran las fuerzas del orden. Aquel hecho hizo que Sendero Luminoso se enojara más y provocó su más grande masacre. El 16 de julio de 1984, el sanguinario grupo terrorista, Sendero Luminoso, arrasó con 6 caseríos en Ayacucho. Uno de los buses de la empresa Expreso Cabanino, que cubría la ruta de Lima a Soras, fue secuestrado con 17 personas a bordo por la columna militar de Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José. Eran 40 senderistas vestidos de policías que abordaron el bus a la altura de Chipao, en Lucanas. Los terroristas no solo asesinaron a los pasajeros en el camino, sino que fueron cubriendo de sangre a 5 caseríos más: Vado Pampa, 12 Corral, Chautuasi, Chayapuxio y Tranca. En un solo día asesinaron sin piedad a 117 personas. La masacre fue un ejemplo para 25 comunidades de la cuenca del río Chicha que habían acordado enfrentar a Sendero Luminoso. Ese día hombres, mujeres y niños murieron asesinados con piedras, picos, machetes y balas. Esto es guerra, es un MK Ultra. Pero antes de todo, tenemos que saber qué es un MK Ultra.
El MK Ultra fue un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la CIA. Para la experimentación en seres humanos, estos ensayos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Ahora, esto es guerra, estaría al aire para mantener idiotizada a la gente. Así que llegando a su casa lo primero que vean al prender el televisor, sea este programa basura. Polos rojos en Parque Kennedy. Miraflores, uno de los mejores distritos de Lima, que le da cobijo al Gran Parque Kennedy. Al caer la noche el ambiente cambia, por decirlo así. Los chicos de rojo, solitarios, ellos, se sientan en las banquitas esperando a sus clientes nocturnos, sea hombre o mujer. Para entrar al negocio, tienes que estar vestido con un polo rojo, un jean apretado, siéntate solo en cualquier banquita, cruzado de piernas, fumando un cigarrillo, y las propuestas llegarán. Este negocio puede llegar a ser peligroso, nunca sabes con qué enfermo te puedes topar. Si es que vas a incursionar a este negocio, tienes que tener bastante cuidado. El monstruo de Armendáriz. Jorge Villanueva Torres, apodado por la prensa como el monstruo de Armendáriz, fue un ciudadano afroperuano acusado de violar y matar a un niño, por lo que fue condenado a muerte. Vamos a los hechos. En la mañana del 8 de septiembre de 1954 una pareja de estudiantes encontró el cuerpo sin vida de un niño en una covacha de la quebrada de Armendáriz, un desfiladero que separa los balnearios de Miraflores y Barranco. El cadáver presentaba signos de abuso sexual. La prensa rápidamente se hizo eco de la noticia y la opinión pública exigía justicia para los padres del niño asesinado. Unos días después, el turronero señaló que un hombre de raza negra le había comprado 20 centavos de turrón para Julio Hidalgo Zabaleta, el niño de 3 años y medio asesinado, e identificó entre una serie de detenidos al ladronzuelo Jorge Villanueva, apodado Negro Torpedo, quien fue rápidamente detenido debido a su extenso prontuario policial. Tras ser interrogado, el 14 de septiembre admitió la autoría del crimen, dato que tiempo después fue considerado falso, ya que hasta su muerte negó su culpabilidad, y fue encarcelado en la penitenciaria de Lima, mientras en las calles la población realizaba manifestaciones pidiendo la pena de muerte. Durante las jornadas, Villanueva clamó por su inocencia y declaró que fue coaccionado por la policía a reconocer la autoría del crimen. Finalmente, tras 2 años de juicio, el 7 de octubre de 1956, el juez lo declaró culpable de secuestro, violación y asesinato de Julio Hidalgo Zabaleta y le condenó a pena de muerte. El testimonio del turronero había sido clave, sumado al historial delictivo de Villanueva y su actitud díscola durante el proceso judicial. En diciembre de 1957 la segunda sala de la Corte Suprema ratificó la condena. Días después de la muerte de Jorge Villanueva Torres, salió a la luz varios documentos informando que el turronero se había contradicho más de 30 veces. Parque de las Leyendas, teorías. Aquí les presento este iceberg del Parque de las Leyendas. Cabe aclarar que no lo realicé yo, lo encontré en Reddit y se los traigo a ustedes. Trataré de responder todo lo más rápido posible y por ahí metiendo un poco de cizaña para ponerle suspenso y miedo. Las loncheras perdidas, pueden ser de niños que cuando van de paseo, ya sea familiar o escolar, las olviden durante el trayecto. No alimentar a los animales, lo obvio, un dulce o alimento que le podamos dar, no puede estar en su dieta y puede llegar a intoxicarse y en el peor de los casos, a morir. La adopción de animales, viene a ser algo simple y costoso. Primero, tienes la posibilidad de adoptar animales, pero claro, no los puedes sacar del zoológico. Sino que le tendrás que dar comida, prácticamente serás su padrino. Tendrás el derecho de a la información escrita sobre el animal al cual adoptaste, placa recordatoria donde saldrá tu nombre, obtendrás una foto con el animal que adoptaste y se te entregará un pase permanente e intransferible y una cantidad de pases adicionales que guarde relación con el monto de su aporte para ingreso libre durante el año del convenio. Esta campaña no sé si seguirá vigente, hablamos de una campaña que fue en el 2004. Seguro sigue pero con otro nombre. ¿Alguna vez te preguntaste por qué a veces se demoran tanto en algunos sitios donde hay huacas? Yo también, y hablando con uno de mis familiares, me contó que a veces encuentran algún mineral preciado o algún objeto cuyo valor es insólito. Y que lo llevarían mediante un mercado negro, ya sea a una persona aficionada, con mucho poder y plata o a algún museo para su colección.
Ya lo dejo a opinión de cada quien. Cuando se hablan de objetos extraños encontrados, más o menos creo que se referirán a hallazgos como vasijas de arcilla, alimentos como el maíz, achiote, coca, etc. que podrían marcar indicios de cómo era la vida y la alimentación de los antiguos limeños. Las entradas gratis puede ser de gente que está metida en la municipalidad y estén implicados en corrupción por dar entradas gratis. Usualmente, se pueden ver ardillas, ya sea en los árboles o en los cables de las calles. Y que poco a poco estarían invadiendo de forma indirecta las casas vecinas de la zona. No suena tan descabellado, la verdad. La teoría presenta como tal que se comerían a los búfalos en parrilladas. Puede ser un control de población. Me explico. Los búfalos durante los últimos años son los que más crías tienen de todo el Parque de las Leyendas. Ahora, para controlar la población deberían esperarse a que se muera un búfalo, ¿y cuánto tarde en morir? 25 años. Y más sabiendo que si son bien criados y no sobrepasan los 500 kilos, su carne sería suave y blanda. Justo para paladar humano. Siendo esta carne mediante algunos estudios mejor que la de vaca, pero ambas te contribuyen. Entonces, ¿tú qué crees que harían con un búfalo con tales características? Lo venden mediante un mercado negro y que los trabajadores son beneficiados con una coima para que no hablen. Es más, durante pandemia, ¿a cuántos búfalos no se habrán bajado para satisfacer el hambre de dinero, poder, avaricia y demás? En 2015 se sacrificaron a algunos búfalos para alimentar a especies carnívoras. Ahora te dejo el beneficio de la duda a ti y que tú deseas en qué creer. La elefanta que tenía el Parque de las Leyendas, hablamos de una especie que está desde la fundación y se le considera fundadora del parque. Pero yendo a la pregunta, ¿de qué murió? Bueno, según los medios de ese entonces, se informó en la mañana que amaneció muerta, y que se trataría de una muerte natural. Actualmente se muestra su esqueleto que está cerca al acuario. La tortuga fundadora del parque, se trataría de Sansón, una tortuga que tiene más de 100 años de vida, llegando proveniente del ya extinto zoológico de Barranco. El Parque de las Leyendas posee alrededor de 2071 animales, de los cuales 215 son de diferentes especies. Esta sobrepoblación puede afectar a los animales, al racionalizar más la comida para más, y no obtener lo suficiente para cubrir el gasto mínimo, que incluso puede dejar a algunos con hambre. La jirafa Domingo, solitaria que está ahí, solo sin compañía alguna desde que su compañero Penny falleció hace 6 años. Ojalá le llegue un compañero en el tiempo que le queda, aunque aún es joven. Domingo, tiene 11 años. En muchos lugares públicos, hay casas y es que hay gente que vive ahí. Un ejemplo sería la casa que está dentro del penal de San Juan del Lurigancho. Aunque me imagino que no vivirá ahí, ya que fácil la municipalidad le dio un terreno o lo mandó a otro sitio por su propia seguridad. Que no se nos haga sorpresa que hayan fantasmas en un lugar donde hacían sacrificios, tanto de humanos como de perros. Tal vez son almas en pena, que no pueden descansar en paz, y está deambulando buscando ayuda, pero solo causando miedo a quienes los vean. Hasta los propios trabajadores han dicho verlos. A veces penan. Penan, cuénteme, ¿cómo es eso? A veces los leones hacen bulla, porque sienten hambre, todo eso. ¿Se ha asustado usted alguna vez cuando ha rugido el león así fuertísimo? La mayoría de veces. La mayoría de veces. ¿Cómo que pena? ¿Quién pena acá? En las huacas, mayormente en las huacas. Ahí se ven sombras, se ven columnas, así que salen de la oscuridad y se meten arriba sombras de hombres. Sí, los curacas. Así. Mito o realidad, más de un trabajador ha visto sombras deambulando por las huacas. Según he buscado, de la gente que pasaba por ahí en la mañana, ya sea para trabajar o para estudiar, dicen que a esa hora se estarían alimentando y o despertando los animales, y esa sería la razón del por qué estarían felices, cantando por la zona. El Parque de las Leyendas posee un jardín botánico, en el cual poseen 1400 especies de plantas, entre ellas, plantas carnívoras. Una psicofonía, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio. Estos sonidos podrían ser de niños que tuvieron un triste final en este sitio.
Duendes, no es novedad que en una parte abundante en flora, vivan los duendes, que por ahí se escondan entre los árboles y los bambúes. Ofrendas, gente que aún tenga estas tradiciones y que a pesar de la época, no cambien su forma de pensar, sacrificando, corderos, o hasta niños. Combustión en el Machu Picchu, hace un tiempo por razones desconocidas, se pudo producir una combustión cercana, donde se veía un humo pero no fue tan notorio. Lugareños cerca del parque, dicen que bajar por la Riva Agüero entre las 3 o 4 am, puede ser de las últimas cosas que quieras hacer, ya que se te aparece un fantasma de una mujer de blanco parada por el alrededor y te sigue. Buscando información sobre la dama de blanco, y cómo se representaría esto, sería una mujer que fue asesinada por su padre o esposo, las razones serían, por adulterio, la negación del sexo o abusos. El portal de la zona selva, un portal que te podría llevar a los tiempos antiguos, antes de que los españoles lleguen, cuando aún la zona era dominada por alguna cultura cercana. Sin embargo, lo considero muy loco. Orbes, anomalías visuales que estarían en la laguna, cuando es de noche. Estos pueden ser visibles mediante fotografías y vídeos. Cuando alguien muere de manera trágica, ya sea suicidándose, por un accidente o cuando aún no limpia sus culpas. Este es rechazado por Dios y tiene que purgar sus culpas en este mundo con nosotros, como condenado por lo menos, una temporada. Suelen vivir en cuevas o por cementerios, desde ahí lanzan gritos, ya que los diablos los azotan, suelen tomar la forma de animal o usan una túnica negra o blanca. Suelen aparecer en procesiones, más específicamente, solos apartados de los demás. El condenado busca llevarse a personas, pero más que todos, sus almas para irse de este mundo y descansar en paz. Aquí les contaré una historia sobre este ser. Cuenta la leyenda de Ayacucho, que un arriero que traía 4 bolsas llenas de plata en lomo de asnos, por encargo de su patrón, se sintió muy cansado por el largo viaje que emprendió, y al anochecer, se alojó en las inmediaciones de un lugar denominado Campo Verde de propiedad del señor Víctor. Este tenía su ayudante quien se llamaba Miguel, quien consumido por la avaricia al ver las bolsas llenas de plata, planeó con su amo el robo de una de las bolsas. Ya de día mientras el arriero cargaba el 4.º mulo, Miguel hizo desviar una carga y arrojó solo al animal. Cuando el arriero se dio cuenta que faltaba una bolsa llena de plata se desesperó mucho, pues sabía que para pagar tal deuda no alcanzaría su vida, ni la vida de hasta sus tataranietos. Rogó y suplicó de rodillas a Víctor y Manuel para que le devolviesen la bolsa, pues ellos eran los únicos que sabían que contenían las bolsas, pero ellos tornándose indiferentes y sordos a las súplicas del arriero, se alejaron del lugar sin mediar palabra alguna. El arriero muy triste y desesperado continuó su viaje, deseando solamente que la justicia divina se haga presente con estos malos hombres. Al poco tiempo Manuel, su esposa y su hijo fallecieron de causas inexplicables. Siendo Manuel el causante directo de tal robo, fue expulsado del cielo y el infierno condenado a vivir toda la eternidad vagando por las calles sin tener ninguna misión. Mientras que Víctor sufrió una parálisis completa y fue olvidado por toda su familia. ¿Cómo se quiere que la gente no quiere? O bien el video está editado, o en realidad si hay una niña penando, razones. Principalmente considero la causa de la muerte, ya que de la manera que haya muerto, ha de ser muy terrible para seguir en el mundo de los vivos. Puente Villena. El Puente Villena, ubicado en Miraflores, construido en 1966, ha sido el lugar donde muchos aprovechan y se lanzan, cometiendo el acto del suicidio. Incluso en la internet se señala al Puente Villena como uno de los 7 lugares de América Latina donde mayor número de suicidios se presentó. Lamentablemente no hay cifras exactas de los suicidios en el Puente Villena, ya que los registros se perdieron en un incendio, pero se aproxima a tener más de 65 suicidas. Los suicidios, según algunos informes, vienen a ser por una presencia algo inusual, que se presentaría en la madrugada, transmitiendo el dolor ajeno en tu ser.
También según información disponible, hay un conjunto mayoritario, hombres de mediana edad, no residentes de Miraflores, que eligen principalmente los lunes entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Varios son los motivos: deudas, decepciones amorosas, malas calificaciones, depresión, etc. Bueno amigos, hasta aquí llegó este emocionante video, tómenlo como un regalo de mí para ustedes quienes me siguen, por mi cumpleaños. Sin más, nos vemos, cuídense, prometo ya avanzar con el caso Calígula y la miniserie que tiene. Por cierto, ¿qué otra cosa les gustaría ver? Leo sus comentarios. ¡Hasta luego!